ellos. Primero que nada, hoy arrancamos más tranquilos porque es una semana compleja para la Argentina. Es una semana donde muchos compatriotas están bajo el agua por esto del cambio climático. Habrá muchas discusiones por dar, pero lo primero que tiene que hacer es decir que estamos con ellos, que para lo que necesiten acá estamos, que desde En la Mira, desde CN23, toda nuestra solidaridad y apoyo en todo lo que se pueda colaborar desde lo social. Aquí estamos. Mi nombre es Jorge Gres y traje un amigo que puede... Primero un compañero y amigo de la casa, porque tiene su programa aquí los viernes a la noche. Ahora me va a dar el chivo completo. Vamos a arrancar por ahí, vamos a dar el chivo completo. Se llama Juan Carlos Junio. ¿Cómo andas, Juan Carlos? Bienvenido. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vamos a hacer el chivo completo primero. ¿Cuál es el chivo completo? ¿Acerca de qué? El horario del programa. El programa que tenemos a la noche con Carlos Heller y con el legislador porteño Edgardo Ford y yo, o sea, los parlamentarios del Partido Solidario, sale a las 23:30. Según tengo entendido, va a cambiar el horario y va a ser, perdón, a las 23 y ahora va a pasar a las 22:30. ¿A partir de cuándo? Creo que desde este viernes. Así que... búsquenlo a partir de 22:30 por las dudas. Así es, efectivamente. Pero bueno, aquí estamos en esta casa todos los viernes. Yo vengo además los martes a la noche al noticiero, que tengo una columna de economía también. Y hoy, esta semana, vengo 3 veces. Bueno, estamos muy agradecidos que hayas venido, de verdad, ¿eh? No, por favor, al contrario. Juan Carlos, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿para qué sirve el apoyo financiero a la gente que está inundada? ¿Para qué sirve, por ejemplo, lo del Banco Central y qué es exactamente? Bueno, el apoyo financiero es uno de los elementos que puede morigerar una situación muy severa que está sufriendo la gente que está, en fin, que está inundada, que está sufriendo las consecuencias de la inundación. Lo mismo que morigerar los temas de carácter tributario, que también les alivia a comerciantes y vecinos, más allá de toda la solidaridad, yo diría, popular, la que organiza el gobierno de la provincia, la que organiza el gobierno nacional, la que organizan los intendentes, de forma tal que hay un conjunto de medidas, líneas de crédito que se facilitan. Contá un poquito de eso. Sí, desde algunos bancos, muy particularmente los oficiales, y en el caso de los bancos del Banco Cooperativo también, no quiero pasar avisos. El Credit Cop, se lo digo yo. Sí, bueno, estamos con líneas de crédito a plazos y tasas muy promocionales, fundamentalmente para pequeños comerciantes que están sufriendo con todo esto, que han tenido un daño real y que necesitan recomponer su capital de trabajo para volver a mover la rueda. Las tasas, la verdad que ahora no lo tengo presente, pero... ¿Los montos, te acordás los montos de hasta cuánto van? Los montos son hasta 50.000 pesos en el caso de pequeños comerciantes, pero quien necesite más puede tener créditos en la medida que califica desde el punto de vista de riesgo, va a tener créditos mayores y a tasas promocionales. Me refiero a Credicop, las líneas del Nación, el Provincia, no las conozco exactamente. Lo que importa es que hay una política de dar una respuesta a esta situación tan difícil. No se trata solo de manifestar solidaridad desde el punto de vista humano, sino de tomar todas las medidas tendientes, aprender de esta situación. Vos decías al inicio, está el tema del cambio climático. El cambio climático es una cuestión planetaria, pero cada uno, su país, su provincia, su ciudad, tiene que capitalizar lo más posible esta situación. Nada está alcanzando para resolver un cambio tan grave. Estas precipitaciones ahora de 425 milímetros en muy poco tiempo es una situación muy difícil de prever, de enfrentar. Sin embargo, bueno, habrá que establecer todas las, yo diría, las inversiones mayores aún a las que se han hecho para proteger más aún a la ciudadanía de este tipo de catástrofes. Sí, ¿no? Igual ha habido una depredación de la mano del hombre y en algunos lugares una irresponsabilidad política con la construcción de countries y de barrios cerrados que nos llevan hasta acá. El cambio climático es cierto, pero también la política ha intervenido en esto como para llegar hoy a donde llegamos. Pues parece que esto fuera solo por cambio climático o solo por falta de inversión, que de hecho falta, y se podría haber previsto, se debió haber previsto con un plan director de aguas o con un
montón de cuestiones. Históricamente se pudo haber previsto. Yo creo que esto no es una cosa de los últimos años. Creo que ha habido inundaciones que han sido crecientes desde la década del 80 hasta hoy, pero tampoco podemos obviar que hay responsabilidades políticas en todo esto. Hay responsabilidades políticas, coincidimos, no solo de lo que sería ese mundo de los country, de clases medias y altas que se apropiaron de tierras que antes eran ocupadas por sectores humildes, por sectores modestos que allí construían sus viviendas y fueron ocupadas por countries con sus grandes espacios verdes y piletas de natación, y eso redujo los espacios incluso para que escurra el agua, en las zonas aledañas a los ríos. El otro problema es el de los ojeros, que han transformado zonas que deberían ser zonas que donde también escurran y se absorba agua en verdaderas... siembra directa. Claro, todo el tema de la siembra directa, que se viene discutiendo hace mucho, pero los mercados actúan de facto, como vos decías, van avanzando sobre las tierras con esa política, utilizan canales ilegales, absorbiendo agua que debiera tener otro cauce, y todo eso de la política de los mercados en libertad para que los grandes, yo diría, propietarios hagan lo que quieran, terminan actuando en contra de las mayorías sociales, muy particularmente los sectores más humildes, de los sectores más vulnerables. Todo eso efectivamente potencia el tema del cambio climático. En el fondo estamos hablando de guita, Juan. Como siempre, sí, de riqueza, y que los más ricos tienen mucho, sin embargo, hay una cosa insaciable, no hay nada que los contente, y siempre hay una tendencia a maximizar ganancias, y eso se hace solamente a costa de otros sectores sociales, que fundamentalmente son los sectores medios y los trabajadores. Ahora, te pregunto, a la luz de todo esto, y revisando la elección que tuvimos hace una semana atrás, exactamente hace una semana, ¿cómo uno analiza la actitud de los políticos con respecto a las crisis y con respecto a lo que le pasa al pueblo? Porque algunos políticos, por ejemplo Macri, han hecho una demagogia de todo esto muy grave. Yo diría, primero, que en términos generales, por esto de los políticos y la política, ¿no?, para ser cuidadosos. En mi opinión, en estos 12 años en la Argentina y en otros países del mundo, pero muy particularmente en nuestro continente, la política ha sido una herramienta positiva, estaba tentado de decir maravillosa, de transformación social, de recuperación de derechos ciudadanos, de derechos económicos, sociales y culturales, y de instalación de nuevos derechos a través de la acción parlamentaria y las decisiones políticas. Eso está ocurriendo en muchos países del continente, y desde el advenimiento de Néstor y la continuidad de Cristina, la política ha sido precisamente un instrumento que ha beneficiado y mejorado la vida de los pueblos. Además se ha reivindicado no solo la política en un sentido teórico abstracto, sino lo que sería la lucha política, porque de eso se trata. Se lucha en política para generar transferencia de ingresos de un sector a otro, de sectores conservadores, enriquecidos, concentrados, a sectores mayoritarios, y distribuirlo. Eso no se hace solo con enunciados políticos, sino con lucha, militancia y transformación política. Hecho esa aclaración, voy a la mención que vos hacías sobre Macri. Creo que Macri expresa precisamente una actitud política pragmática, despojada de principismo, que es lo que explica que tenga esas oscilaciones, que en realidad son retóricas, porque en sustancia es lo que es. Macri expresa a la derecha en la Argentina, al conservadorismo liberal en la Argentina, y cuando de repente, por unos días, por un ratito, asume, porque le dijo su consultor que tiene que ser estatista, es estatista, pero muy rápidamente vuelve a lo suyo. Las declaraciones de ayer ante los empresarios muestran crudamente cuál es su verdadero perfil. El plan neoliberal de siempre. Pongamos en contexto más o menos lo que declaró Macri. Sí, ayer volvió a decir que va a ir a la libertad de mercado, que va a reponer, va a eliminar
todo lo que sean los impuestos al campo, fundamentalmente retenciones, que es la gran demanda de la sociedad rural, e hizo un ataque fuerte al presidente del Banco Central y a la procuradora Gilles Carbó. El tema del presidente del Banco Central, por supuesto también el de Gilles Carbó, no es un tema menor, es un tema mayor. El Banco Central, aquí y en cualquier parte del mundo, es una pieza esencial. Yo creo que luego de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que se hizo por iniciativa de nuestra Presidenta y votamos en el Parlamento con convicción y alegría, se vienen entonces generando transformaciones en el sistema financiero, que la ciudadanía tiene que entender que el sistema financiero no es una cuestión ajena a su vida, no es una cuestión ajena a su vida cotidiana, sino más bien es una cuestión central. A veces se lo ve como algo distante. Sí, como algo lejano, porque vos no... Como algo lejano, yo no invierto, yo propio no de otro sector social, es que así ha sido durante mucho tiempo. Y en realidad, si los bancos juegan un papel a favor de que haya crédito productivo, que haya tasas de interés reguladas para que tanto los que ponen la plata como el sector productivo pueda acceder a buenas tasas, ahora hay una línea de créditos de inversión productiva que ya se llevan colocado 120.000 millones de pesos, que ha generado un gran dinamismo en los sectores pymes. Eso es generador de trabajo, de forma tal que esas políticas son las que a Macri le mortifican. Y también a lo que yo diría el establishment financiero, que va desde bancos extranjeros, ciertos bancos locales, financieras, sectores marginales ilegales, que ahora le llaman cuevas cariñosamente, porque no son otra cosa que núcleos ilegales que operan en la periferia del sistema. Todo eso ha sido el Banco Central, ha tenido una actitud firme, determinante, sancionando a esas conductas ilegales que fortalecen la especulación financiera, generan zozobra en la sociedad, sobre la base del imaginario que hay en la sociedad con el tema del dólar. Desde desde esa acción y desde ese montaje mediático, entonces se demanda devaluación. Si yo titulo hoy Macri, 2 puntos, la derecha quiere controlar el central, ¿estoy equivocado? No, de ninguna manera. La derecha en la Argentina, y como decía, en el mundo entero, y como se hizo en nuestro país antes del kirchnerismo, siempre quiere tener el central, porque el sistema financiero es de algún modo el sistema nervioso de la economía. Para decirlo muy sencillo, toda la sociedad concurre a los bancos a poner sus depósitos, sus ahorros el jubilado, sus ahorros el pequeño empresario, los municipios, las empresas del Estado, las organizaciones religiosas, todos ponen la plata en los bancos. Sí, algunos no, algunos especuladores la ponen en otro lado. Sí, algunos compran dólares, la sacan del país, fugan. Pero lo que quiero decir, el sistema financiero institucionalizado... Andrés García me va a retar después, porque así que no dije la parte de la timba financiera que existe. No, la timba financiera existe, sí, efectivamente. Lo que quiero decir, que en definitiva los bancos toman toda esa riqueza financiera, la plata es la expresión monetaria del valor, y entonces todo depende, ¿qué se hace con esa plata? Si esa plata se deja para que los banqueros, que son los dueños de los bancos que toman el dinero del público, hagan negocio con esa plata, o el Estado, a través del Banco Central de la República Argentina, regula qué hacer con esos recursos a los efectos de que favorezca el sistema productivo, ni más ni menos que eso. Hoy, 2015, ¿quién se está quedando con la guita, los banqueros o el Estado? ¿Quién está manejando la torta? Bueno. En castellano. Bueno, vos sos un hombre muy educado, manejás muy bien el lenguaje, vamos a hablar en concreto. ¿Quién se está quedando con la torta? Yo diría que hay dos hay que separar. Por un lado, la banca pública y cooperativa, que ocupa un espacio importante en la banca argentina. ¿Son fuertes hoy? Sí, son fuertes, han crecido precisamente al calor de este proceso productivo y de las políticas financieras del kirchnerismo. Por lo tanto, el Banco Nación, el Banco Provincia,
¿Cómo? Y del laburo de alguna gente como No, gente como y vos. de muchos que defendimos siempre el turco rol que no- del y del Estado. turco que no me acuerdo el apellido. ¿Cómo? Y del turco amigo que no me acuerdo el apellido. El turco. El Credicop no me puedo acordar. Ah, no, el vos apellido. sí, WhatsApp. WhatsApp, sí. Mi amigo WhatsApp. Siempre me lo mencionás. Mándemele un Ese abrazo al sector turco. de la banca pública y cooperativa juega un papel de fomento porque son sectores sin fines de lucro. Obviamente el Estado y también la cooperativa. Claro, Ahora bien, después está la banca privada, que es una banca lucrativa, que los bancos están para hacer un negocio. ¿Más fuerte que la banca pública hoy? Bueno, sumados todos, los extranjeros y los privados, Sí. son más fuertes que la banca pública y la cooperativa, pero todo sumado, ¿no es cierto? Lo que sería ABA, ADEVA, el conjunto de los bancos. O sea, siguen teniendo más poder que el objetivo de ellos es ganar, el objetivo de la banca como el que fabrica acero o que fabrica caramelos, todos es ganar más. El objeto social es maximizar ganancias, por lo tanto está en la naturaleza del capitalismo, pero esencialmente de las grandes corporaciones y muy especialmente de las extranjeras, de las multinacionales, que en la banca tenemos bastante. Por lo tanto, lo primero que hay que diferenciar es entre un bloque, que es la banca estatal y cooperativa, y la banca privada. Lo que, en todo caso, para, yo diría, sintetizar mucho, lo que se ha avanzado en los últimos tiempos, precisamente desde el Banco Central de la República Argentina, es establecer regulaciones para que la banca privada tenga limitaciones en materia de tasa, para que los recursos financieros que captan del público se apliquen en gran parte hacia las pymes y hacia los trabajadores, o sea, hacia los sectores de ingresos fijos con políticas crediticias, y no que se concentre el conjunto de esa plata en prestarle a las grandes empresas locales o extranjeras y luego no haya plata para prestarle a las pymes y al público. O sea, son objetos sociales distintos, pero se ha avanzado mucho con la regulación que establece el Banco Central. Por eso quieren terminar con la Carta Orgánica del Banco Central y Macri insiste en que tiene que volver a haber independencia del Banco Central. ¿Independencia de quién? Del gobierno, que es el gobierno democrático, elegido por el pueblo, o cualquier otro. Quieren libertad del Banco Central. Pregunta difícil, Juan Carlos. ¿En qué se nos escaparon? ¿En qué no los pudimos regular a la banca privada? Vos dijiste, bueno, pudimos regular muchas cosas, pudimos acomodar. En este proceso se pudieron regular varias de las cosas que estaban mal. ¿En qué todavía se nos escapan? Yo creo que nosotros tenemos una deuda, que es precisamente la concreción de una nueva ley de servicios financieros, ya que, así como acabo de valorar y ponderar positivamente la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que fue, yo diría, una decisión histórica, trascendente, nos queda todavía una ley que rige, que fue promulgada por Martínez de Hoz, por la dictadura, que es la denominada Ley de Entidades Financieras. Nosotros tenemos precisamente, en una iniciativa de Heller y que la tenemos firmada a otros diputados, que la presentamos con la firma de 1.020.000 ciudadanos argentinos, para terminar con ese símbolo de dictadura y tener una ley de servicios financieros, no de entidades financieras, porque una ley de entidades financieras es para las entidades. Nosotros planteamos una ley de servicios financieros para que sea concebida como un servicio público al servicio del sistema productivo y de los usuarios que son los ciudadanos. En la medida que tengamos eso, se va a acentuar un sistema más regulado, más controlado, con mayor capacidad para fijar tasas, porque lo que establece la reforma es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, facultades al central. Lo que nosotros fijamos en nuestro proyecto de ley es obligatoriedad de los bancos en materia de tasas, líneas de crédito, servicios a usuarios, que no haya abusos del sistema financiero de todo tipo a los usuarios del servicio financiero. Insisto, se ha avanzado en esa línea. Nuestra ley es más drástica. El Estado cumple un papel todavía más fuerte de lo que tenemos ahora. Te quiero agradecer por haber venido. Te quiero decir que te quiero mucho y lo sabés. Uno de los tipos que más me ha enseñado de economía y de política. Así que gracias por haber bancado siempre este proyecto, Juan Carlos. Bueno, tenemos un afecto mutuo. Te agradezco muchísimo una vez más la invitación.
Un abrazo grande a todos. Volvemos con Tere. La Tere de la gente. Tere García, bueno, un rato con nosotros aquí en la mira.